Normalmente cuando uno baila, se pone una máscara, deja de ser uno mismo. Yo aprendí que lo que ahora se conoce con el nombre de diablo es el dios de las minas, conocido en esa época como Hanchancho, que es la deidad que maneja los metales más preciosos, el oro, la plata y el cobre, ¿no? Entonces, había una deidad que era la guardiana de esos tres metales, y ese es el Hanchancho, ¿no? Entonces, para poder ir en épocas ancestrales a sacar el mineral, tenían que pedir permiso al Hanchancho y hacer un ritual. De ese ritual nace esta danza que ahora se conoce con el nombre de diablada, por la confusión que tuvieron los catequizadores cuando vieron que los campesinos bailaban una danza antes de entrar a la mina, ¿no? Y veían la máscara que usaban, ¿no? Que eran muy sencillas, pero tenían la imagen del diablo que ellos tenían en su religión. Ese es, digamos, el sentido por el cual debemos de bailar la danza, ¿no? En realidad es una danza en homenaje a una deidad andina. Y yo, por ejemplo, un año bailé de China Diabla, ¿no? Entonces, cuando tú eres China Diabla, tienes que ser pues China Diabla. Tú ya no eres tú, eres la China Diabla. Entonces, para poder desempeñar bien el rol de China Diabla, tienes que saber también su significado, qué hace, ¿no? Cuál es su rol dentro de la danza. Entonces ya te olvidas de ser tú, tomas otra personalidad, asumes otra personalidad. Y yo recuerdo cuando era niño, tendría más o menos mis 5 a 6 años. Estaba estudiando en el núcleo escolar campesino de Rosaspata. Era muy cerca a noviembre. Entonces ya es una tradición en noviembre que todo el mundo tiene que hacer su antahuau, o sea, su guagua de pan. Teníamos un profesor que nos llevó al río, sacamos linqui, o sea, la arcilla, y nos dijo, vamos a hacer las caretitas para las antahuaguas. Sacamos el linqui, fuimos a la casa, el colegio era prácticamente en diferentes casas. A nosotros nos tocó en la casa de una familia Rodríguez. Nos habilitaron una pequeña habitación y el profesor acaso dijo, ahora vamos a hacer con esta arcilla, cada uno va a hacer una cabecita, más o menos de este tamaño, ¿no? Y le ponen su naricita, ojitos, todo, ¿no? Comenzamos a trabajar. El profesor nos iba ayudando, ¿no? Una vez que ya sacamos la cabecita, él dijo, ahora, para mañana le van a decir a vuestras mamás que me envíen una papa rookie, o sea, una papa amarga, cocida. Al día siguiente, bueno, he ido a mi casa, mi mamá lo hizo cocer la papa rookie, que es la papa amarga, cuando cose se pone bien dura. Lo llevamos, el profesor lo peló con el cuchillo y en un batán de piedra, ahí agarró y empezó a hacer puré de esas papas. Y salió un puré muy pegote, le echó un poco de agua y era una especie de engrudo, ¿no? Y lo mezclamos con yeso. Hicimos una masita, él nos iba dando el yeso, de manera que la masita no se pegara ya a tu mano y era pues plástica, ¿no? Inmediatamente nos dijo, ahora lo que van a hacer con esto, agarren la cabecita que han hecho y colóquenlo del lado de la nariz, colóquenlo bonito. Una vez que se fraguó, el profesor nos enseñó cómo había que sacar la muestra de arcilla. Y luego nos dijo, este es el molde del cual vamos a sacar varias mascaritas. Y con la misma masita que volvimos a hacer, hemos ido sacando varias copias. Luego hemos ido a un lugar donde había cantidad de tierras de colores. Había color ocre, había plomo, había blanco, y con un poco de cola de goma arábiga, que en esa época se usaba bastante, lo mezclábamos con la tierra y salía una especie de acuarela. Así hemos hecho. Cuando yo me vine acá a Puno, mi hermano bailó en el Colegio Inmaculada el Sicuris de Mañazo.
Y la profesora les dijo, bueno, tienen que bailar, les dio diferentes disfraces. A mi hermano le tocó bailar de Sicu Moreno, o sea, del jetoncito de la... Y para que pueda salir mejor, nos dijo, ¿por qué no van donde el Carcar? Y vayan y háganse hacer la máscara. El Carcar era vecino de mi tía, fuimos y lo conocía a mi padre, ¿no? Y ya, don Alejandro, le vamos a hacer la máscara para su hijo. Agarró y a ver su carita, y tenía varios moldes, ¿no? Ah, este está bien. Sacó, en una olla había tenido engrudo, y agarró su yeso, hizo la misma mezcla que nosotros habíamos hecho cuando éramos niños. Le echó un poco de grasa al molde, le colocó bien la masa, bonito, y sacudió hasta que fraguó, lo sacó y ya estaba hecha la masa. De ahí es que nació en mí la afición de hacer máscaras. Me convertí en restaurador de máscaras de los amigos de mi hermano. Mi hermano bailó varios años en Mañazo, así he ido aprendiendo, ¿no? Hasta que cuando ya terminé la secundaria, comencé a bailar en la Diablada del Porteño durante 20 años. Ahí también aprendí toda la tecnología, todos los tejes y manejes de este arte. Lo primero que hay que aprender a hacer es el engrudo. Tú agarras, por decirte, la proporción es de una medida de harina por 2 de agua. No debe ser muy grueso el engrudo, tiene que ser ligero, no puede ser ni muy espeso, ni puede ser tampoco muy ligero, ¿no? Una vez que ya tienes hecho el engrudo, tienes que conseguir el yeso. Entonces, de esa amalgama de yeso con engrudo, bien amasado como cuando hacemos un pancito, una vez que ves que ya el yeso está para que puedas manejar y que no se te pega la mano, ese es el punto, ¿no? Entonces, una vez que está eso, inmediatamente agarras el molde, le echas un poco de aceite, colocas esa masita en el molde, vas dándole la forma. Una vez que ya tengas, digamos, todo bien armado, de acuerdo a tu imaginación o lo que has quedado con el bailarín, ¿no? Vas a tener que emporar. Generalmente se empora también porque el líquido para emporar es una mezcla de cola con carbonato de calcio, o sea, con tiza molida, ¿no? Entonces eso agarra, lo va a tapar todos los poros y al mismo tiempo le va a dar el color blanco, ¿no? Ese color blanco te va a servir a ti para poder resaltar, pues, los colores y pintar de la mejor manera la máscara, ¿no? El material clásico, el más antiguo, es el yeso. Del yeso con engrudo, eso es lo clásico. Y así bailaban antes, ¿no? Y eso también le da cierta postura al bailarín. El danzarín del sicuri, que en realidad es la diablada puneña, es bien garboso. Saca pecho el bailarín, la cabeza bien recta, no puede mover así porque se le cae pues la máscara. Y como es pesada, tiene que mantener el equilibrio, ¿no? Para mí lo más interesante es que los jóvenes conozcan toda la tecnología para seguir recreando nuestra cultura y para seguir manteniendo, digamos, los orígenes de nuestra cultura. Alguna vez yo discutía con una persona que me decía que todo pues evoluciona efectivamente, ¿no? Todo evoluciona, pero uno tiene que procurar que esa evolución sea coherente con los orígenes. Porque, por ejemplo, yo he visto máscaras ahora que al final tú no las reconoces, no se sabe qué será. Entonces ya estamos perdiendo el origen. Hay siempre ciertas medidas. El significado de la danza, a quién estás representando, por qué se baila, qué es ese baile, de dónde nace, ¿no? Y cómo debe ser representado.